En este nuevo episodio hablaremos de la importancia del storytelling para las empresas, un tema que tiene que ver mucho con la gestión, con el management, con el emprendedorismo. Y para ello conversaremos con Corina Marión, quien es economista con una maestría en Economía con mención en Políticas Sociales por la Universidad de Georgetown. Ejerce como consultora independiente, trabaja para organismos internacionales y asesora a emprendedores como mentora. Corina, muchas gracias por estar acá. Hola Oscar, un gusto nuevamente estar aquí contigo para conversar. Bueno, esta entrevista surgió justamente por un artículo que leí y que además vi que en las redes sociales había tenido mucha repercusión, que fue publicado por el portal público.voz y que justamente era el título que hemos puesto para el tema de este episodio, la importancia del storytelling para las empresas. Y me gustaría primero que comiences contándonos cuál es el concepto del storytelling. Claro, yo no soy una experta en marketing, pero en el transcurso de mi experiencia de asesorar a empresas, ¿no? A emprendedores y demás, el marketing cada vez se ha ido volviendo más neuronal, ¿no? Entonces es una herramienta más que se tiene de marketing. Pero la gran ventaja que tú tienes del storytelling es que hoy en día se ha vuelto más que una herramienta, se ha vuelto una forma de fidelizar clientes. Y como lo dice un muy conocido y reconocido experto en marketing, que es Seth Godin, ¿no? Hoy en día no se trata de lo que haces, sino de las historias que cuentas. Y es cómo contamos la historia que tenemos detrás de cada producto que tenemos o de cada servicio que ofrecemos. ¿Esto por qué ha surgido? Porque vemos en las redes sociales y estamos inundados cada vez de más ofertas, ¿no? Y no sabemos cómo, que a veces ya estamos así viendo y no sabemos qué decidir, qué hacer, que no sé qué, cuál es mejor, eso que el otro. Pero cuando vemos que hay algo que se diferencia entre un producto y el otro, y es cuando tiene una historia por detrás. Entonces, es el arte de contar las historias, ¿no? Y las historias bien contadas se nos quedan, ¿no? Y es como cuando éramos niños y nos contaban un cuento, lo íbamos imaginando, ¿no? En nuestra mente. Eso es el storytelling. ¿Y cuáles serían los beneficios? Bueno, ya mencionabas parte de ellos para las empresas, entonces de tener claro su propio storytelling frente a sus clientes. Totalmente. Ellos tienen que identificar cuál es su misión, ¿no? Y hacer humana la empresa. ¿Qué significa humanizar la empresa? Significa que desde identificar y decir cuál es la historia nuestra, ¿no? ¿Cómo hemos surgido? Hay historias que son de empresas que han surgido por accidente, por ejemplo, ¿no? Que de repente se ha encontrado un muchacho emprendedor con otro donde han unido habilidades y en base a una idea han desarrollado, por ejemplo, una startup, ¿no? Un emprendimiento. Y ahí vemos que detrás de esa historia, digamos, a veces vienen experiencias personales. Entonces, por ejemplo, ¿por qué estoy vendiendo comida para bebés, ¿no? En base a gluten free o cosas así, porque de repente yo dentro, como mamá, digamos, he tenido un bebé que tenía problemas, entonces he visto la necesidad de desarrollar este tipo de productos y todo eso engancha, todo eso fideliza a los clientes y es una herramienta súper poderosa. Por eso que decíamos en el artículo, el poder de las historias. Detrás de cada producto, servicio hay una historia que humaniza la marca. Por ejemplo, si yo voy a una tienda de artesanías y me dicen, este mantel ha sido confeccionado, ¿no? Por una comunidad de mujeres en el altiplano y me cuentan toda una historia por detrás, entonces yo voy a sentir que cuando estoy comprando ese mantel y lo pongo en mi mesa, voy a recordar toda esa historia y la voy a replicar además. Entonces estamos humanizando la marca, estamos viendo más allá de un producto. Y lo mismo también se aplica para servicios, ¿no? Hay servicios que desarrollan en base a experiencias, ¿no? De sentido que faltaba un servicio, por ejemplo, de delivery que sea solamente para gente adulta mayor, no sé, cosas así. ¿Por qué? Porque he visto que en mi experiencia, ¿no? Mi papá, mi mamá, que no sé qué. Y entonces cada vez vamos a sentir que hay más historias detrás y esas son las que ayudan a que nosotros podamos fidelizarnos a ciertas marcas. Se podría decir que obviamente la principal finalidad podría ser la fidelización del cliente, pero que en realidad va un poco más allá, dándole una especie
de concepto emotivo a la relación, a la integración entre el cliente y la empresa. Correcto, eso se llama humanizar, ¿no? Entonces yo voy más allá, digamos, de una fidelidad, porque, por ejemplo, en el caso del mantel, al comprarlo estoy ayudando a una comunidad de mujeres, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de detalles que ya no son detalles, juegan un poco con nuestros sentimientos, pero que al final están humanizando las marcas y esa humanización a la vez también le da reputación, que es algo súper importante para las marcas hoy en día para poderse destacar. Porque como te digo, existe un mar de ofertas y peor hoy en día con las redes sociales, estamos inundados de ofertas. Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar una marca de la otra? Y esta es una herramienta poderosa justamente para eso, para diferenciarnos. Y si sabemos contar muy bien esta historia y hacerla veraz además, ¿no? Y mucho mejor si conseguimos testimonios. Y ahí tenemos varios ejemplos que puse en el artículo de testimonios inclusive de, por ejemplo, la comunidad de Airbnb. Ellos decidieron que era mucho mejor que sea su misma comunidad la que replique la experiencia. Entonces ahí tienes tú maravilloso, ¿no? Es el mismo cliente el que está contando su experiencia. Ya no me lo está diciendo Airbnb, qué bonito que es ir a pasar vacaciones en una casa, en un lugar, sino me lo está contando directamente una comunidad que lo ha experimentado. Y eso es mucho más poderoso que cualquier otro marketing que se pueda hacer, digamos, de otra forma. Corina, y en ese marco, en otro artículo mencionabas también que las empresas hoy se enfrentan a un dilema muy desafiante. Decías, innovar o morir. Sí. Y yo pensaba, claro, todos hablamos de la innovación, pero las empresas, muchas que con esto de la pandemia están apenas sobreviviendo, viendo cómo salir adelante, muchas no lo han logrado. Encima vienen todos estos expertos como tu caso y le dicen, bueno, además hay que innovar. ¿Cómo ves este dilema? O más bien innovar es el puente, por así decir, para superar todos estos golpes económicos, sociales y provocados por la pandemia. En primer lugar, yo siempre aconsejo que con estos golpes, ¿no?, que tenemos de pandemias y demás, nuestra estructura de seguir trabajando como acostumbrábamos a trabajar, hay que ponerla en un momento de duda, ¿no? Y empezar a analizar y decir, ¿es correcto este modelo de negocio para la coyuntura actual o debo cambiar? ¿El producto o el servicio que estoy ofreciendo se adapta a las necesidades de hoy en día o puedo mimetizar, cambiar, ¿no?, generar otro tipo de ofertas? Creo que esa reflexión es necesaria en momentos como estos para empezar. Y luego que uno ha identificado y ha dicho, efectivamente esto no está funcionando, lo paro, ¿no? Automáticamente para no seguir en costos fijos y en todo lo que involucra porque sigo endeudándome. Es mejor parar, analizar, hacer una reflexión y escoger, ¿no?, qué productos, qué servicios se adaptan mejor a la coyuntura actual. Y en base a eso, identificar y ver qué puedo hacer para que estos productos sean innovadores, para que resaltar dentro de toda esta oferta que existe hoy en día. Y no necesariamente tiene que ser innovación ligado a tecnología o digitalización. Mucha gente cree que innovación directamente tiene una relación con digitalización o tecnología. No necesariamente. A veces es cambiar dentro del proceso de producción una mejor herramienta de producción o mejorar el proceso, que eso también nos ayuda, por ejemplo, a reducir costos. Entonces, hacer un análisis integral de la empresa y ver dónde puedo con innovación en procesos y que es una innovación que no me va a ser muy cara, acortar, ¿no?, disminuir ciertos costos, pero que el impacto sea mayor y hacer análisis inclusive de cuál es ese 20% que me genera el 80%, por ejemplo, de mis ingresos. Son herramientas analíticas que hoy día existen y están a la mano de todos y que no necesariamente tengo que ser un experto, están ahí en el internet, es cuestión de googlear, de buscar. El uso de datos, por ejemplo, es algo valiosísimo que tienen todas las empresas, pero que es muy poco usado. Hacer un análisis de los datos de quiénes son mis clientes, hacer un análisis de los datos de cómo ha evolucionado mi mercado y hacia dónde va, y cada vez
a hacer un mejor análisis de estos datos para poder hacer proyecciones de ventas, para poder anticiparme a futuros mercados y para poder dirigir mucho mejor mis productos. Antes se decía que cuando nosotros lanzábamos productos y servicios, es como que dábamos un escopetazo, ¿no? Y veíamos quién caía. Hoy en día no. Los datos lo que nos está dando esta herramienta es que podemos dirigir con una mira láser a ese mercado al cual queremos dirigirnos. Entonces nuestros esfuerzos no se van a desvanecer entre muchas ofertas, sino que van a ir ya mucho más dirigidos hacia un cierto público. Eso es innovación, usar datos, ver cuál es mi modelo de negocio, si está de acuerdo a la coyuntura actual, ver si mi proceso mismo de producción, no puedo hacer mejoras dentro del proceso. Entonces, son varias herramientas que uno tiene hoy en día a disposición y están ahí, a la mano. Me gustó mucho esa explicación porque, como mencionabas, no necesariamente la innovación requiere, por así decir, una gran inversión económica o la transformación digital inmediata. Y a veces tener ejemplos como los que mencionabas de efectos prácticos, aplicaciones prácticas de cómo se podría innovar, creo que es muy importante, ¿no? ¿Cuál sería tu sugerencia para que alguien que está en una empresa en este momento analizara, bueno, cómo priorizar, digamos, las áreas en las cuales debiera desarrollar procesos de innovación? Siempre comenzar por todas las áreas de producción, por ejemplo, ¿no? Medir cuánto demoro en hacer cierto producto, ¿no? Tomarse tiempos, analizar los procesos, investigar si en esta cadena del proceso hay algo innovador que se pueda introducir, que no sea muy caro, que sea accesible, ¿no? Y que lo pueda hacer de manera inmediata. Y hacer el análisis de la repercusión, el impacto que pueda tener yo para la venta. Entonces, hay que hacer un análisis producto por producto, ver todo su proceso. Lo mismo con servicios, siempre nos olvidamos de los servicios, pero los servicios son fundamentales igual. Y en los servicios ya tiene que ver con talento humano. Y el talento humano también tiene que ver con innovación. Hoy en día todo profesional tiene que estar constantemente innovándose. Ya se ha vuelto una regla. Estar siempre al día, estar con los últimos cursos y demás. Y eso también atrae dentro de las empresas nuevos emprendimientos. Esos son los que se llaman los intraemprendedores. Entonces se aconseja que, por ejemplo, a las personas, al equipo de trabajo que está encargado del proceso de producción, ponerles el reto. Necesitamos innovar. Investiguen, háganos propuestas. ¿Cómo se puede innovar? Esos son los que llamamos intraemprendedores. Dentro de las mismas empresas existen emprendimientos. ¿Por qué? Porque se ponen a trabajar en nuevas cosas, en nuevos proyectos que van a dar soluciones innovadoras dentro de la misma empresa. Y eso es valiosísimo. Y si para eso necesitamos que la gente esté constantemente también innovándose profesionalmente, hay que invertir en eso, porque eso nos va a traer resultados mucho más grandes. Y hablando de esa inversión, en tu presentación justamente se destaca el que te dedicas a ser mentora de emprendedores. Y claro, es algo que se habla cada vez más en el ámbito, en el ecosistema emprendedor, por así decir, pero también es algo nuevo, porque siempre lo hemos visto como natural, por ejemplo, que los deportistas, especialmente quienes están en competición permanente, tengan sus entrenadores, o también quienes hacen ejercicios intensos, pero en el ámbito profesional, en el ámbito empresarial es algo nuevo. ¿Por qué no, para ir terminando este tema, me gustaría que nos cuentes qué hace un mentor de emprendedores? Un mentor es fundamental para las startups. ¿Por qué? Para los emprendimientos que están comenzando y que están en esta etapa de escalamiento y globalización. He visto ejemplos, la verdad que fundamentales, donde ha sido más importante un mentor, por ejemplo, que un financiamiento. Nunca me voy a olvidar una charla de una
muy conocida startup internacional que justamente es una aplicación para aprender idiomas. Y contaba el emprendedor de que estaban obsesionados con globalizarse a otros países, escalar a otros países, y que para eso habían identificado que el principal obstáculo era el financiamiento. Y no fue hasta que vino un mentor que les hizo ver que era una persona mayor con experiencia, que les hizo ver que no era esa la única alternativa. Gracias a su experiencia, les hizo ver que habían otros canales de cómo llegar internacionalmente, escalar a otros países sin la necesidad de endeudarse, porque para una startup endeudarse ya es un paso muy arriesgado. Entonces, y nos contaba que fue espectacular la experiencia y que el mentor al final terminó siendo también socio, parte de la empresa. Vieron la importancia que era tener este complemento de alguien con experiencia en el mercado en que ellos estaban incursionando y cómo fue el escalamiento y el salto que dieron. Entonces, los mentores están ahí para aportarnos con experiencia, con guiarnos un poco en todas esas disyuntivas, porque son miles de dudas cuando uno está partiendo desde que, ¿cómo hago mis contratos? ¿No? ¿Cómo busco un socio estratégico? ¿En qué me debo fijar? ¿Cómo me endeudo? ¿O hasta qué límite llego antes de endeudarme? ¿Cómo hago mi estrategia de ventas? ¿Estoy bien focalizado? ¿No estoy bien focalizado? Y a veces hasta uno hace de coach, ¿no? De psicólogo, porque el equipo, ¿no? de emprendedores a veces como que se cansa en esta tarea de andar sobreviviendo día a día y estar mejorando y demás. Y uno nota y percibe eso y les dice, a ver chicos, volvamos, recapitulemos, y uno hace así un poco de coaching, dice, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos? Y los hace sentir, y uno como mentor tiene que hacer sentir que es parte también de la empresa y que se ha puesto esa camiseta. Entonces, ellos sienten esa confianza también como para transmitirnos a nosotros los mentores, nos está pasando esto, aquello, nos estamos sintiendo un poco desmotivados porque sentimos que ya vamos 3 semanas con esta estrategia de marketing y apenas hemos conseguido tantos clientes y demás. Entonces, estamos ahí para apoyarlos, ¿no? Para decirles, a ver, otra vez, recapitulemos, ¿cómo hacemos las cosas? Esto se debería hacer así o acá o allá, ya, pero entonces volveremos, veamos esta otra alternativa, abramos un poquito más la mente. Entonces, la verdad que es bien bonito, es bien gratificante porque uno siente esa intensidad de ellos y siente que realmente aporta, está ahí para lo que necesiten y que son cosas a veces desde simples hasta un poco más complejas, ¿no? Qué bueno, muy interesante. Te agradezco mucho, Corina, No, por de nada. compartir todas estas ideas y vamos a estar atentos a tus artículos en el portal público.bo en la sección de empresas que están siendo muy valiosos y muy interesantes. Gracias por la invitación. Gracias. Realmente me pareció muy interesante. Terminamos hablando 3 temas con Corina Marión, porque en los 3 vemos técnicas que no requieren grandes inversiones. Yo diría requieren más de comunicación, de talento humano y de actitud. El storytelling, obviamente una forma de comunicación que busca darle lo que ella llama la humanización a la relación entre la empresa y su cliente, no solo simplemente la relación de comprador y vendedor y exclusivamente el consumo, sino que busca ir un poco más allá en el sentido de adquirir el producto de determinada empresa. El desafío de la innovación es la palabra que obviamente exige cambios y transformaciones a todos, pero nuevamente resalto también que, según nos lo explicaba la experta Corina Marión, no exige necesariamente grandes inversiones, sino sobre todo exige que nosotros mismos tengamos ese pensamiento crítico sobre cómo hacemos las cosas y busquemos cómo mejorarlas. Y por último, también esta nueva figura del coach o del mentor de emprendedores y profesionales. Y es verdad, muchas veces buscamos apoyo para nuestras propias rutinas de ejercicio físico. Obviamente los deportistas lo tienen hace mucho tiempo, pero no nos preocupamos, no valoramos lo que significaría nuestro propio desarrollo personal, profesional y empresarial
y entonces lo que significa de valioso que otra persona nos ayude a seguir creciendo en ese camino. Bueno, creo que los tres temas son muy valiosos, desafiantes e interesantes para quienes están en el mundo económico y sobre todo en el mundo emprendedor. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Gracias.